Hola, buenas noches. Estamos conectándonos este jueves a una semana muy interesante, clima muy agradable. Creo que has disfrutado estar manejando o estar fuera de alguna forma. El clima ha estado muy grato esta semana, gracias a Dios por el clima que nos ha dado. Sin embargo, el fin de semana estuvo caliente. Yo sé que te imaginas cómo estuvo, ¿verdad? En este sentido de temperaturas tan altas, pero gracias al Señor porque tiene cuidado de nosotros y nos permite tener esta forma de disfrutar la variación del clima. Estamos estudiando la segunda epístola del apóstol Pedro, estamos en el capítulo 1 y estamos básicamente tomando una fracción del capítulo 1 y hemos introducido el tema de el crecimiento espiritual. El apóstol Pedro está hablando acerca de este proceso de crecimiento espiritual que debe de tener todo creyente. Es decir, tú debes de tener un proceso de crecimiento no tan solamente por el hecho de que te inscribas a un programa de estudio, sino más bien por el hecho donde tú has conocido al Señor Jesucristo y has entrado en el proceso dinámico de formación espiritual que a través de la Biblia se presenta. Perdón, esta manera en cómo el apóstol Pedro ha diseñado esta escalera de crecimiento espiritual, lo puedes mirar como un discipulado, lo puedes mirar también como una manera de desarrollo espiritual, pero a la vez lo puedes mirar como el proceso donde tú puedes evaluar la forma en cómo tú estás madurando o creciendo espiritualmente. De hecho, yo creo que todos estamos interesados en madurar espiritualmente, en crecer, en tener una vida más estable, más firme, más proyectada a ciertos valores espirituales que nos motivan a alcanzarlos cada vez. Y esta es una de las formas. El apóstol Pedro ha diseñado el proceso para hacerlo. ¿Por qué? Porque él dice que Dios nos ha capacitado a todos, a ti y a mí, y nos ha dado lo que se requiere para esta vida y lo que se necesita para la vida espiritual. Es decir, todos podemos crecer espiritualmente. Tú puedes crecer espiritualmente. No hay nadie que haya conocido al Señor Jesucristo que no pueda crecer, a no ser que Él no quiera crecer. Así es que una vez más te doy la bienvenida a nuestra página de Osana. Gracias por conectarte, gracias por hacer el tiempo y estar entre nosotros y a la vez seguir este estudio que hemos venido detrás de varios jueves. Casi estamos llegando al final y básicamente sé que tú estás comprometido en compartir constantemente estos videos o lo que al menos queda en Facebook o si vas a YouTube, ¿verdad? Así es que te doy gracias por esta oportunidad que tú haces de compartir y enlazar estos temas a otras personas de interés en cuanto a la vida espiritual. Te doy la bienvenida, soy Javier Chávez, pastor de iglesia Osana en San Jacinto, California, y es grato para mí estar una vez más a través de este medio conectándonos. Te animo a que vayas a Facebook, a YouTube. Si quieres revisar lo que hemos venido predicando y quieres conectarte y tener un amplio comprensión de lo que he venido diciendo, ve a YouTube para que también esto te ayude a poder comprender lo que estamos diciendo. Compártelo, ¿verdad? Eso es algo que constantemente estamos tratando de animar a que lo podamos compartir. Hoy vamos a ver una antepenúltima característica en este proceso del crecimiento espiritual. Si te recuerdas, hemos hablado acerca que el apóstol Pedro está diciendo sobre la base de la fe, sobre esa firme, inamovible fe que tenemos ahora en la persona del Señor Jesucristo. Sobre esa base hay que agregar virtud, es decir, todas aquellas cualidades que no necesariamente son aspectos espirituales, sino más bien son cualidades, características de la persona que le dan buen nombre. Y eso el apóstol Pedro está diciendo, hay que agregar a esta característica, a la característica de la fe, hay que agregar virtud, ¿verdad? Además de eso dijo que a la virtud hay que agregar conocimiento. El conocimiento que nos permite tener la base para poder actuar de una manera clara y particularmente de una manera inteligente en relación al crecimiento espiritual. Es decir, no estamos hablando de una fe ciega.
No, estamos hablando de un proceso de razonar y comprender y aceptar o adoptar estos valores e ingerirlos como un estilo de vida y caminar en base a ello. De hecho, yo creo que sabes que en ningún momento la Biblia nos está pidiendo que nosotros cerremos nuestro entendimiento y aceptemos las verdades sin comprenderlas. Totalmente lo opuesto. Es necesario que comprendas, que razones, que entiendes o que entiendas, que analices. ¿Por qué? Porque la base de la verdadera o del verdadero cristianismo se encuentra en el desarrollo de la forma en cómo piensa en base a lo que comprende en la Escritura. Es por eso que el apóstol Pedro está diciendo hay que agregar al conocimiento un elemento más, el dominio propio. ¿Por qué? Porque parte del proceso de crecimiento tiene que ver con desaprender y aprender. Es necesario tener conocimiento para aprender aquellas cosas que necesitamos desaprender. Y una de las características siguientes es el dominio propio, es decir, esta cualidad que todos podemos ejercitar teniendo la voluntad sujeta a nosotros. Y te recuerdo, dije hace algunos jueves que el crecimiento se debe de provocar. Tú debes de provocar crecer espiritualmente. No es circunstancial el crecimiento. Obviamente a veces las circunstancias te motivan a crecer. Un problema económico, un problema de salud, un problema familiar o una situación como la que estamos viviendo todavía bajo esta pandemia. A veces por el temor, por la ansiedad y nos vemos de alguna manera desarmados ante esta realidad y a la vez nos sentimos que de alguna forma desconectados en cuanto a nuestro crecimiento, madurez espiritual y nos inducimos en este proceso de crecimiento y ponemos nuestra voluntad en disposición a ello. Esa es una buena forma, aunque la motivación muchas veces es incorrecta. La motivación correcta debe ser el deseo de conocer al Señor Jesucristo cada vez más. Es por eso que el apóstol Pedro está diciendo, necesitas agregar a la virtud, necesitas agregar conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y una de las cualidades que vimos después de esta particular conocimiento y dominio propio es este elemento donde dice paciencia. Y te recuerdo, una de las cosas que necesitas entender es que las circunstancias en las que te puedas encontrar hoy o mañana generan en ti el carácter que se requiere para crecer. La paciencia es el proceso de templanza que se vive bajo las circunstancias que de alguna manera calientan la vida de uno y generan en uno el carácter que se requiere para poder vivir conforme a lo que de alguna manera Dios nos está permitiendo. La paciencia no tiene que ver con este hecho de cuánto tiempo le das a una persona, no, la paciencia tiene que ver con la manera en cómo tu carácter logra estabilizarse bajo el control de sí mismo en el sentir de las cosas que de alguna forma te encuentras viviendo. He dicho varias veces, hay personas que te roban el gozo, te quitan la tranquilidad, te colman la paciencia, como muchas veces decimos. Nada más son momentos donde tú puedes descubrir que hay factores que te están robando, que tú eres el dueño de tus emociones, de tus sentimientos, de tus palabras y particularmente de tus reacciones. Es por eso que el apóstol Pedro está diciendo hay que agregar estas cualidades de virtudes. Tienes que tener conocimiento de eso, pero además de conocimiento tienes que tener dominio propio y sobre este dominio propio tu carácter debe de crecer y desarrollarse. También, ¿te acuerdas? Si miramos esto, hablamos acerca de este elemento de la piedad, esta forma de devoción a Dios. Esta manera en cómo te identificas con los valores que de alguna manera representan a Dios, su palabra. Ese es un elemento que de valor increíble para nosotros los que seguimos al Señor Jesucristo. La palabra de Dios es una prioridad en nuestra propia vida. La oración, el compartir las relaciones personales, el compañerismo, la iglesia, el ofrendar, todas estas cosas que de alguna manera son parte de lo que te hace a ti una vida piadosa. No una manera de comportarte, sino más bien es la vida bajo las creencias que de alguna manera tú has adoptado. Y es por eso que el apóstol Pedro está diciendo hay que agregar sobre esto, hay que agregar piedad.
Pero hay un elemento más que el que vamos a mirar ahora y es la expresión que dice afecto fraternal. ¿Sabes? Yo creo que este es en el proceso en el cual estamos creciendo y te lo he planteado, es que necesitamos desaprender. Hay hábitos en nuestra propia vida que de alguna manera se han adueñado a través del tiempo de nuestra forma de ser, aunque son hábitos inapropiados o incorrectos. Y una de las cosas que el apóstol Pedro está diciendo es que necesitamos desaprender, desarticular, desinstalar estos hábitos e instalar hábitos nuevos. Y de la forma de esto es a través de, en la medida en que vas comprendiendo la palabra, te das dando cuenta de la importancia de ciertos aspectos en tu propia persona que deben de existir, permanecer, evidenciarse para que de alguna forma tú puedas crecer, pero a la vez necesitas quitar algunos de ellos para que que es esencial e importante pueda crecer. Ahora quiero plantearte un elemento muy esencial que tiene que ver con relaciones personales. Básicamente lo que tienes aquí es la estructura en la cual ahora pertenecemos. Si te acuerdas, en Efesios en el capítulo 12 el apóstol Pablo está diciendo que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Eres parte de esta realidad. Ahora no tienes una familia de consanguinidad, es decir, de sangre, sino más bien ahora tienes una conexión con un grupo mucho más amplio de lo que te imaginas a través de esta conexión espiritual que hay. Es más, déjame mostrarte algo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. Por favor, ven a Gálatas capítulo 6 y quiero que veas una expresión que aparece aquí. Mira Gálatas capítulo 6, versículo 10. Oye lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Es una forma genérica, es decir, debemos de ayudar a todo tipo de personas. Pero observa lo que él dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, además de ser parte de un núcleo o estar inmerso dentro de un núcleo, tienes un aspecto más amplio en relación personal basado ahora que eres parte de la familia de Dios. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que el crecimiento o la madurez, como cualquier otra característica, como la virtud, como el dominio propio, como la paciencia, como el conocimiento, como la piedad, son características de esta nueva vida espiritual. Ahora el amor fraternal también es una característica, es decir, es una manera de vivir que de alguna forma necesitamos entender y a la vez comprender para podernos relacionar cada vez mejor. Y creo que mucho de lo que a veces hemos perdido tiene que ver con relaciones personales sanas. A veces hemos perdido relaciones personales, no tanto por algún problema, sino más bien por carácter, por temperamento, por actitudes, por formas de pensar, por maneras de reaccionar o por nuestras palabras. A veces hemos herido muchas veces a personas tan cerca de nosotros que han decidido más bien distanciarse que continuar siendo lastimadas por nuestra manera de actuar, nuestra manera de decir las cosas, nuestra manera de reaccionar. Y una de las características dentro de este proceso de crecimiento espiritual tiene que ver con el afecto fraternal, las relaciones personales. Déjame hacer un paréntesis aquí. Mira, esto es como algo que tú debes de procurar constantemente visualizarlo. Necesitas tomar atención cómo están tus conexiones, no con tu primer círculo. Muchas veces las personas en su primer círculo, ¿verdad? De relaciones personales, todo está bien. Obviamente es nuestra familia, ¿verdad? Nos tenemos que soportar, aguantar, nos tenemos que de alguna manera hacernos de la mirada gorda para que de alguna forma no nos afecte, pero cuando se sale de este círculo, cuando vas a un círculo más amplio, a veces en este nivel tenemos muy poca tolerancia.
muy poca, yo diría, empatía, muy poca importancia a las demás personas. Y creo que este es algo que necesitamos priorizar. Necesitas de alguna manera en tu escala de hábitos que quieres constantemente revisar y puntualizar en tu propia vida, este debe de estar dentro de ello. Es decir, nuestras relaciones personales. Probablemente tú dices, hermano, yo solo tengo relación personal con mi familia, pero la miras así. No te miras de alguna manera ensimismado bajo ese concepto nada más mi familia, pero realmente la Biblia dice que eres parte de un grupo mucho mayor. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios en el capítulo 12 que somos como un cuerpo y lo que siente uno siente el otro. Hemos dicho varias veces esto, si te duele un dedo es como que te dolía todo el cuerpo. Esa manera de conectarnos es la forma en como en este momento el apóstol Pedro está diciendo que el afecto fraternal, las relaciones, es más, esta palabra en el griego es Filadelfia, así se dice, Filadelfia, esa es la palabra. Que básicamente viene de la raíz de adelfo, de amistades. Tenemos un libro en el Nuevo Testamento que tiene que ver con una dirección hacia Teófilo, este amigo de Lucas, que de alguna manera se conoce como una figura. Y se estaba diciendo, te estoy escribiendo el Evangelio de Lucas a ti, oh excelentísimo Teófilo, en esa conexión de familiaridad. Pero déjame mostrarte algo que la Biblia dice también. Ven a Primera de Juan. Ven a Primera de Juan al capítulo 3. Y observa lo que va a decir en el versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Y observa lo que dice. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si alguno os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que una de las identificaciones de los seguidores del Señor Jesucristo, como tú y como yo, tiene que ver con este elemento de conexión hacia la otra persona que está más allá de nuestra capacidad. Y él utiliza esta expresión, amor. Y te recuerdo, la ley según la Biblia se resumía en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, que una de las bases sobre las cuales nuestro crecimiento espiritual se puede echar a desarrollar o andar tiene que ver con este elemento de relaciones personales. Mira, todos tenemos de alguna manera ciertas relaciones personales, yo diría dañadas, por alguna razón. Y cargamos con esta molestia o cargamos con esta incomodidad, o de alguna manera nos hemos dado de baja en ese sentido y no le ponemos importancia. Pero la realidad es que una de las cosas que el apóstol Pedro está diciendo es que el crecimiento en la vida de una persona tiene que ver en la forma en cómo se relaciona con los que están cerca de él. No en su primer círculo, sino en el círculo más amplio. Y creo que esta es la parte interesante. Fíjate, ven a Primera de Tesalonicenses, por favor. Quiero que vengas a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 4. Quiero que observes algo que el apóstol Pablo le va a decir a esta iglesia. Y es un elogio, para mí es un elogio porque no está buscando corregir algo, sino más bien está resaltando algo existente en esta iglesia, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 9. Y dice, pero acerca del amor fraternal, que es el afecto igual, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba.
Fíjate, el apóstol Pablo está diciendo acerca del amor fraternal, voy a pasar en alto esto porque ustedes entienden perfectamente qué es esto. Y observa lo que dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. El apóstol Pablo está resaltando ciertos elementos en esta forma de elogiarlo. Y uno de ellos es que dice, es que a través de esta vida espiritual, a través de esta conexión con Dios que existe en ustedes, no necesito que enseñarles acerca de qué es amar a otro. Y creo que esta es la base esencial. ¿Sabes? Yo creo que uno de los elementos sobre los cuales necesitamos constantemente comprender es que las relaciones personales se establecen con Dios antes de establecerse con las personas. Necesitas entender que si tienes una buena relación con Dios, puedes tener una buena relación con las demás personas, porque no obedece a la actitud de las demás personas, a las acciones de las demás personas, a las respuestas de las demás personas, al carácter o el temperamento. No, obedece más a tu persona. Y es uno de los elementos que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes han aprendido a poder conectarse con todo tipo de personas. Y creo que sabes muy bien que hay un sinfín tipo de personas. Desde los que te agradan hasta los que de alguna manera repudias, rechazas, que no los puedes ver, que te eriza o te enchina la piel. Es parte de esta realidad. Pero parte de esta realidad es que la persona que está creciendo espiritualmente, en esta relación esencial con Dios, ¿sabes? Aprende a amar. Y aprende a amar no tanto por las acciones de las personas, sino que aprende a amar por entender cómo Dios nos ha amado. Y creo que este es parte de este elemento de elogio. Lo que él está elogiando de esta iglesia es su comunión con Dios. Es por eso que yo quiero que no pases en alto, que un elemento que caracteriza el desarrollo de vínculos relacionales, independientemente de las personas, tiene que ver y obedece más a tu comunión con Dios. No tiene que ver con las personas, es decir, no tiene que ver porque tú te llevas bien con él, que hacen buena química, que se conectan, que tiene tu mismo carácter, que tiene tus mismos gustos, que te atrae porque busca las mismas cosas. No, tiene que ver porque tú tienes o él tiene un nivel de comunión con Dios más alto que sobrepasa tus defectos o mis defectos. Y sabes, eso es algo que una de las cosas que el apóstol Pablo está mencionando. Pero déjame mostrarte un elemento más. Y dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Déjame plantearte esto. Está diciendo, se llevan bien entre ellos, es decir, el núcleo de familia, las familias se llevan muy bien, pero además de ello han extendido esta relación fuera de las puertas de su casa. Ahora han extendido esta relación a todos aquellos que de alguna manera se encuentran en Macedonia. Déjame plantearte esto, y creo que es parte de esta realidad. Nuestras relaciones personales se vuelven culturales también. Nuestra manera en cómo desarrollamos nuestras relaciones personales, nuestra conexión, nuestra química, nuestra conducta, nuestra amistad, nuestro aprecio, nuestra sinceridad, nuestra forma de ser con los dentro de nuestra casa, también se extiende de alguna forma cuando estamos fuera de nuestra casa. Es decir, si hay un grado de importancia a aquel que de alguna manera es parte de nuestra familia, ¿cuánto no va a ser aquel que no es parte de nuestra familia si está dentro del concepto de amar a Dios? Te recuerdo,
La base de esto no tiene que ver que el favor que me hizo, la amistad que tengo, el compañerismo que llevo. No, está basado sobre el hecho donde tu comunión con Dios está llevándote a un nivel más alto para poder sobrevolar las diferencias, las cosas negativas y establecer una verdadera relación no por los defectos, sino más bien por el hecho de amar a la persona. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes se han extendido más. Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Sabes? Yo creo que un elemento de esto que tú puedes evaluarlo muy bien es el grado de importancia que tienen las personas que están fuera de tu casa. A veces nosotros decimos, yo amo a Dios y amo a mi familia, pero no se centra en esto, se centra en los que están fuera de tu casa. Y creo que este es parte de nuestro testimonio también. El hablar del Señor Jesucristo es parte del amor que tenemos a las otras personas que no le conocen y que somos conscientes de que su falta de conocimiento del Señor le llevará a la perdición eterna, al infierno. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo en estos momentos acerca de esta característica. Se ha ido extendiendo esta buena relación entre familia que existe, se ha ido extendiendo al punto que su anillo se ha ido desarrollando. Déjame hacerte una aclaración aún más de ello. Te he dicho que las relaciones de afecto o fraternal desarrolladas dentro de la familia de alguna manera se vuelven algo que se puede exportar. ¿Por qué? Porque has aprendido bien esto, has valorado a las personas adentro, le has dado un lugar, le has dado una manera de respeto, le has dado un lugar de honor, que es algo que se aprende en casa, no es algo que se aprende afuera. Es algo que de alguna manera por la convivencia le sirves, le ayudas, de alguna manera te interesa. Y esto se vuelve de alguna forma algo que se exporta. A ellos lo han exportado hasta Macedonia. Pero fíjate, la última parte en este texto en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, donde estamos mirando en el versículo 11, en el versículo 10, dice, también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, puedes dar más de lo que te imaginas. Algunos dicen, es que ya llegué al límite. No existe límite. Si te recuerdas Gálatas capítulo 5, versículo 22, si estas cosas están en nosotros, al amor, el gozo, la paz, la paciencia, no hay límite, no hay ley. Es decir, no hay nadie que pueda extraerte todo el amor que existe. No, ¿sabes? Es curioso. Este es como un nacimiento de agua. A veces el nacimiento de agua solo se mira un pequeño charquito, pero cuando le introducen en la excavación, en la excavadora, van profundizando, el agua va subiendo del interior a la superficie y es parte de esta realidad. Entre más de alguna forma alguien puede penetrar, es decir, puede llegar a la base de tu vida, es cuando más amor puede salir. Es algo inagotable. No se agota esto. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos produce amor. Un amor inagotable. Quizás uno dice, no hermano, pero ya no puedo continuar tolerándole. No tiene que ver con tolerar el amor. A veces hemos asociado bastante, yo diría demasiado, la palabra tolerancia en sentido de aguantar, de soportar, de omitir o de callarse ciertas cosas que no están bien. Y uno dice por amor, pero realmente no tiene que ver con el concepto de amor. El concepto de amor es totalmente diferente en ello. En este caso lo que te estoy mostrando es que tenemos la capacidad de poder abundar mucho más de lo que nos imaginamos en cuanto a la capacidad de poder aceptar a las personas, de darles un lugar de importancia, de acercarlos a uno, aun cuando ellos no puedan acercarse o no quieran acercarse.
Y uno de los elementos sobre ello tiene que ver con este contexto. Pero déjame avanzar, déjame mostrarte un texto más antes de concluir. Ven a Primera de Pedro, al Primera de Pedro capítulo 1. Y quiero que veas algo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. A Primera de Pedro capítulo 1. Y fíjate lo que dice el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro aquí en su primera epístola está hablando acerca de esta característica que es la evidencia del nuevo nacimiento. Y una de estas características que es la que estamos mirando, que es el amor fraternal, dice en el versículo 22, habiendo sido purificados nuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, la manera en cómo obedeciste el llamado del Señor Jesucristo cuando oíste el Evangelio y te conduciste en obediencia a ello, dice aquí, mediante el Espíritu fraternal, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Es decir, que una de las características en este sentido es que el Espíritu Santo en la vida de uno produce un amor genuino. No un amor de conveniencia, un amor genuino que nace desinteresadamente sobre la vida de la persona en relación a la importancia que tiene la persona para mí por Dios. Y creo que ese es algo muy esencial. Creo que una de las cosas que necesitamos recordar constantemente es que el grado en que amamos a las personas es la respuesta del amor de Dios hacia nosotros. Es una forma de reciprocidad. Es una manera en cómo nuestra comunión con Dios se refleja a través de la vida de otra persona. Y una de las cosas que Él está diciendo que es algo que no es fingido. Y dice, amaos unos a otros entrañablemente, es decir, de lo más profundo, entrañablemente con corazón sincero. Mira, yo creo, hermano, que uno debe de una u otra forma tratar de evaluar ciertos aspectos en cuanto a esta área como las demás. En la medida en cómo tú estableces una supervisión en tu propia vida para crecer, porque no creces solo porque oyes mensajes o porque lees libros o porque de alguna manera estás interesado. No, creces cuando provocas este crecimiento, y cuando provocas este crecimiento es cuando realmente tú pones tu interés para medir, para evaluar, para examinar si las cosas que realmente necesitas cambiar deben de alguna manera empezarse a evidenciar. Y para ello, una vez más, yo te recuerdo, son hábitos. Las relaciones personales son de las estructuras de hábitos más difíciles que uno puede tener, porque hemos aprendido mal a relacionarnos muchas veces. Hemos aprendido a sacar ventaja, hemos aprendido muchas veces a buscar el beneficio antes de poder ayudar a las personas. Estamos interesados en los que se interesan por nosotros, ayudamos a los que nos ayudan. Pero una de las cosas que el apóstol Pedro está diciendo, que esta base de este amor tiene que ver con el nacimiento de un amor no fingido, porque ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo. Es decir, tú puedes amar a alguien, por difícil que sea, tú puedes amarlo. E ir abriendo espacios para ir de alguna manera desarrollando una relación cada vez más. Es lo que te propongo. Lo que te propongo cada vez que tenemos esta oportunidad de estudiar esta serie de crecimiento, evalúa cómo están tus relaciones personales en este caso. Evalúa dónde está el nivel círculo verde, el amarillo y hasta dónde está el rojo. Si tu rojo es demasiado pequeño, entonces tienes problemas. Pero si tu rojo de alguna manera está de alguna forma mucho más lejos del círculo primario, entonces quiere decir que puedes ir trabajando para superar cada vez esa dimensión que de alguna forma todos tenemos en relaciones personales.
Así que hermano, te animo a que tú puedas crecer en esta cualidad de un amor fraternal. Oramos. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das y este tiempo. Te rogamos que nos ayudes a crecer y a madurar en esto, Señor. En los méritos tuyos, Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias una vez más por estar conectado, y una vez más te pido, comparte esto, ¿verdad? Es algo que podemos hacer, algo que no es difícil, algo que no te compromete, algo que no te debería de sentirte o hacerte sentir mal. Compártelo, comparte a otro, envíale este texto o este mensaje por texto y haz que se pueda conectar y poder aprender un poco más. Dios te bendiga, y te recuerdo, Dios está en medio de nosotros y lo que estamos viviendo no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.